Esta masterclass ha sido diseñada para ofrecer una orientación clara, rigurosa y aplicada sobre los elementos fundamentales que deben considerarse en la redacción de un artículo científico orientado a su publicación en revistas de alto impacto. A lo largo de la sesión se abordarán estrategias para estructurar el manuscrito de manera sólida, comunicar los hallazgos con claridad y sustento, y atender los criterios editoriales y académicos más exigentes. La sesión también incluirá la identificación de errores frecuentes que conviene evitar durante el proceso de escritura y sometimiento. Está dirigida a investigadores, académicos y estudiantes de posgrado, interesados en consolidar sus competencias en escritura científica y en ampliar el alcance e impacto de sus publicaciones en el ámbito académico internacional. Asimismo, se presentarán recomendaciones clave para fortalecer la calidad, pertinencia y proyección del manuscrito, así como para incrementar sus posibilidades de aceptación. Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del programa IFE Conference Talks, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Yo soy Elvira Rincón, trabajo en el área de medición de impacto y hoy me acompañan mis queridos colegas, compañeros. Voy a ir nombrándolos uno a uno. Entonces, contamos con la presencia de la doctora Dayanis Tamayo Preval. Muchas gracias, Elvira. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, agradecerles. Y bueno, pues trabajo como mentora y también como investigadora en el área de experimentación y medición de impacto del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Dayi. Ahora cedo la palabra al doctor David Santamaría Cid de León. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Vamos a tratar de compartir esta tarde algunos elementos de valor para las personas que nos acompañan. Mi nombre es David Santamaría y yo soy investigador de medición de impacto dentro del Instituto para el Futuro de la Educación. Y bueno, como les decía, pues vamos a tratar de apuntalar algunos detalles que sean de utilidad, que traten de dar claridad sobre cómo llevar aquello que es muy valioso y que a veces hacemos en el campo a un paper, a un texto, para que pueda ser divulgado de manera efectiva. Excelente. Muchas gracias, doctor David Santamaría. Adelante, doctora Isolda Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Me siento muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes, como comenta mi compañero, el doctor David, elementos que los puedan ayudar a sentirse a ustedes más tranquilos, más a gusto, de que todo lo que ustedes llevan en su práctica ya puedan plasmarlo en una ponencia de innovación educativa. Es un gusto, yo también soy parte del equipo de medición de impacto del IFE, del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctora Isolda. Y adelante, doctora Alejandra Ruiz. Muchas gracias, doctora Elvira, y buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. Es un gusto saludarlos y me sumo de igual manera al agradecimiento y a la disposición que tienen el día de hoy de poderles compartir desde la experiencia estas lecciones aprendidas para que ustedes puedan aplicar en sus próximas publicaciones. Actualmente les comparto que me desempeño como coordinadora de investigación experimental en el equipo de Living Lab, también del Instituto para el Futuro de la Educación. Entonces, será un gusto poder compartirles y de igual manera atender sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctora Alvera. Al contrario, muchísimas gracias, queridos colegas, por aceptar la invitación a participar en este webinar. Y bueno, antes de iniciar, les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat. También aprovechamos este espacio para comentarles que la convocatoria para enviar sus contribuciones de innovación educativa y ser ponente en el IFE Conference 2027. Esta convocatoria ya está abierta, por lo que los invitamos a participar y ser parte de esta experiencia. Recuerden que manejamos dos tipos de convocatorias.
la convocatoria para ponencias de innovación que se registran si son aceptadas en las memorias del Congreso, así como las ponencias de investigación, las cuales si son aceptadas, pues se publican en la serie de libros de Springer, Lecture Notes in Educational Technology, que está indexada en Scopus. Toda la información la pueden encontrar en la página del ifeconference.tec.mx y ahí encontrarán información detallada sobre las líneas temáticas y los tipos de contribuciones. También recordarles que la fecha límite para la recepción de ambos tipos de contribuciones es el 15 de junio. Bueno, entonces ahora sí pasamos al webinar. Y pues nos da mucho gusto presentar este webinar cuyo tema es Tu experiencia cuenta, de la práctica innovadora a la ponencia académica. Y bueno, el objetivo, si me permiten compartir la presentación, por favor. Gracias. El objetivo de este webinar es justamente, como ya lo anticipaba el doctor Santamaría, es impulsar a los profesores a que den visibilidad a sus prácticas docentes de innovación. Sabemos que toda Latinoamérica y España está llena, bueno, y lo digo así solamente circunscrito a esta región geográfica por el idioma, ¿no? Y que están innovando en sus aulas, pero de pronto como que falta ese impulso para poder publicar pues todos esos hallazgos, todas esas buenas prácticas que hacen en el aula. Entonces, justamente el objetivo de este webinar es que les podamos compartir desde nuestra experiencia cómo hacerlo mejor para que cuando envíen su contribución, pues sea aceptada. Adelante, por favor. Muy bien, entonces este es el programa. En la primera parte, cada uno de nosotros abordaremos un tema clave sobre cómo publicar y después vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes por favor nos las puedan comunicar y nosotros con mucho gusto las vamos a atender. Entonces digamos que la primera parte va a durar más o menos unos 50 minutos y ya los 20 minutos restantes pues justamente no vamos a abrir los micrófonos así, pero sí muevan sus deditos y comuniquen sus dudas, por favor. Adelante. Muy bien, bueno, para iniciar me gustaría que reflexionemos un poco en por qué es importante la divulgación científica. No me estoy refiriendo propiamente a la publicación en revistas de alto impacto, sino a lo que es la divulgación científica, es decir, a publicar en espacios como el IFE Conference o cualquier otra conferencia en la cual pues convivamos, hagamos ese networking con otros colegas. ¿Por qué creen que es importante? Entonces, me gustaría que por favor enviaran sus aportaciones. Voy a dar unos 30 segundos para que por favor las comuniquen y yo tenerlas por aquí y poderlas leer antes de continuar. Muy bien, bueno, por favor si pueden continuar o pasar al siguiente slide. Muy bien, bueno, aquí les traje algunos puntos que me gustaría abordar sobre esto
de la importancia de la divulgación científica. Entonces, un punto importante es que se legitimiza el conocimiento pedagógico. Es decir, no solamente se queda en una práctica en el aula, sino que a través de una contribución que se expone en un foro y que además forma parte de una memoria, se hace legítimo esa aportación que el profesor está haciendo en el aula. Otro efecto importante es justo el efecto multiplicador en la comunidad educativa. Cuando vamos a estos foros en los que compartimos estas buenas prácticas educativas, pues animamos a otros colegas a que también lo apliquen en el aula. Entonces, este efecto multiplicador es bastante interesante porque seguramente a esos profesores a quienes contagiamos con nuestro entusiasmo por innovar en el aula, seguramente se va a multiplicar con otros. Entonces eso es muy positivo para la comunidad académica y evidentemente para los estudiantes. También es importante por la retroalimentación y mejora continua, porque justo cuando participamos en estos foros, otros colegas nos escuchan y nos pueden hacer comentarios constructivos sobre cómo mejorar esa práctica. ¿Sí? A ver, me dicen que enviaron un comentario, permítanme tantito. Sí, muy bien. La profesora Evelyn dice que contribuir con la comunidad y que esto nos permite aunar esfuerzos con otros colegas para compartir experiencias positivas. Exactamente, muy bien, totalmente de acuerdo. También fíjense que nos permite construir una identidad profesional como docente. Es decir, no solamente se queda nuestro buen desempeño en el aula, sino que también al comunicarlo con la comunidad, pues eso nos permite que, ahí viene el profesor Javier López, sí, ahí lo conocí en tal conferencia y no, habló muy bien sobre la realidad virtual, la aplica de manera estupenda en el aula. Sí, no me digas. Y entonces se va haciendo como que esta comunicación de la persona, del profesor que se está desempeñando profesionalmente en el aula y que además está comunicando a otros sus buenas prácticas. También, aunque no parezca verdad, el poder comunicar estas buenas prácticas a través de una ponencia puede incidir en políticas educativas. Muchas veces el hecho de que el trabajo al exponerse tenga tanta resonancia puede influir a que se tomen medidas favorables en la institución educativa donde los profesores laboran. Y finalmente, pues algo que también resulta muy positivo cuando podemos participar en estos foros es la promoción del networking. Siempre estos espacios son muy interesantes porque podemos conectar con otros. Y bueno, si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues los invito atentamente a que lo hagan. Muy bien, adelante por favor. Bien, entonces vamos a entrar ya en materia. Aquí hay algo sumamente importante y digamos que es el primer paso cuando queremos documentar nuestra buena práctica de innovación en el aula. Y algo relevante es justamente el formato, respetar el formato. El formato tiene una razón de ser, no es un capricho. El formato tiene el objetivo, pues justo, de que todas las ponencias que vayan llegando, pues al estar el mismo formato, luego eso facilite la edición. Eso por un lado, ¿no? O sea, digamos que en el tema de la gestión editorial, pues facilita mucho a todo el grupo de editores, sobre todo porque créanme que es un trabajo bastante arduo, ¿no? Por otro lado, también es importante respetar el formato porque eso a nosotros como editores nos dice mucho sobre la persona que está escribiendo. Sí, nos ha tocado de repente que nos llegan trabajos donde dejan los mensajes sobre las indicaciones o instrucciones que debe de ir en cada apartado. Los dejan ahí. Entonces, cuando el editor ve esto, pues dice, creo que esta persona no hizo un esfuerzo por
eliminar esto. Y pues esa es tu carta de presentación. Entonces es muy importante respetar los formatos, todo, desde cómo está ubicado cada título y el tipo de letra, el tamaño de letra, la cantidad de palabras, el formato APA, que en el caso del IFE Conference se solicita para las memorias del Congreso, es decir, para las ponencias de innovación. ¿Qué más? Sí, otra cosa importante, cuando estamos redactando nuestro trabajo, siempre tiene que ser en tercera persona, ¿sí? Nada de que yo hice esto, porque pierde seriedad, siempre en tercera persona, esa es la práctica. Explicar las siglas y acrónimos solo la primera vez, ya después no es necesario. Toda referencia debe ser citada y viceversa, también eso es importante. Cuando se comente alguna idea dicho por otro, se tiene que citar, ¿sí? Y asegurarnos que esa citación se encuentra en el listado de referencias. También otra cosa que se valora mucho son que las referencias sean actuales, al menos que sean autores clásicos como Piaget o Vygotsky, bueno, ahí no, ¿verdad? Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de realidad virtual o de aprendizaje adaptativo, pues sí que sean referencias recientes. Muy bien, adelante, por favor. Ok, bueno, entonces al ratito regreso con ustedes. Ahora le cedo la palabra a la doctora Isolda. Adelante. ¿Qué tal? Muy bien. Pues vamos a ver ahorita la parte de introducción, algunos elementos clave para que ustedes puedan ir desarrollando la introducción, que es esta parte con la que inicia la ponencia de innovación educativa. Bueno, tenemos antes la parte del abstract, que se las va a explicar también más a detalle la doctora Elvira y que es muy importante, pero en este sentido es en la introducción donde buscamos enganchar al lector, de manera que vea por qué puede ser interesante el leer esta ponencia de innovación educativa. Y cuando hablamos de una ponencia de innovación educativa, puede tener un menor rigor que una ponencia de investigación, que no quiere decir que no lo tenga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la investigación sustenta también a una ponencia de innovación educativa. Y hablamos del contexto. Y el contexto tiene que tomar en cuenta antecedentes. ¿Qué ha habido antes conforme a lo que yo quiero estudiar? Porque a lo mejor yo pienso que estoy descubriendo el hilo negro y realmente con alguna revisión me doy cuenta de que hay muchos estudios que se han hecho en ese sentido y sin embargo no necesariamente tengo que quitar el dedo del renglón, sino que puedo ver qué otra vertiente, qué otro giro puede haber y en el contexto tengo que ser muy cuidadoso de partir de lo general a lo particular, ¿no? De irme y situarme específicamente al contexto que quiero yo caracterizar. Y luego viene el problema o la necesidad. ¿Cuál es el desafío que yo identifico? Ya una vez que yo conozco este entorno, que lo tengo caracterizado, entonces, ¿cuáles son las problemáticas a las que veo que se enfrentan quienes forman parte del entorno? Después viene esta brecha educativa. Y para la brecha educativa es identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje con las que nos encontramos. Por ejemplo, ahorita lo que es el uso de las tecnologías emergentes, pero no solo eso, sino cómo utilizo esas tecnologías emergentes con un sentido crítico. Y entonces, cómo vinculo las necesidades que identifico de aprendizaje con las prácticas educativas actuales, que a veces no están avanzando al ritmo al que tendrían que estar avanzando en términos sociales, en términos culturales, en términos académicos. Después viene esta parte del concepto de innovación educativa, que es muy importante que nosotros como autores podamos tener esa parte, ese sustento de lo que nosotros concebimos como innovación, porque de ahí vamos a nosotros tomarlo como base para poder entonces definir qué es lo que nosotros estamos estableciendo como nuestra propuesta de innovación. Hay una breve descripción de la experiencia. Aquí en la introducción no vamos a explicar todo, porque para eso lo vamos a ir trabajando durante el proceso de la ponencia de innovación, pero sí que vayamos explicando un poco cómo se dio el contexto, con qué dificultades nos encontramos,
qué participantes, incluso podemos mencionar algunas de las limitantes con las que nosotros nos topamos. Viene el enfoque de innovación contra investigación, que era lo que comentábamos. Aquí en una ponencia de innovación no es un enfoque de investigación meramente puro. Aquí tiene que haber una aplicación práctica sin dejar de lado la investigación, pero que sí quede muy claro hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero cambiar, de acuerdo a lo que yo estoy observando, cuáles son las situaciones, los desafíos que yo quiero cubrir. Y ahí hay una brecha importante que entonces con aquella metodología, con aquellos recursos, con aquellas herramientas, pudiera yo ir dándole solución. Y en la justificación, pues es argumentar por qué es importante la innovación, qué estoy aportando, cuál es el valor agregado de la propuesta de innovación educativa. Aquí se debe incluir el impacto educativo, cuáles son los beneficiarios, no necesariamente van a ser beneficiarios únicamente los estudiantes, los profesores, normalmente buscamos que haya un mayor alcance, donde también puedan beneficiarse pues los stakeholders, los que forman parte de la comunidad educativa y que incluso pueda ir más allá hacia el entorno. Y el propósito de la propuesta, ¿no? Que en este propósito de la propuesta podamos tener nosotros la claridad del objetivo, cuál es el objetivo, hacia dónde queremos llegar, cuáles son esos mecanismos, a través de qué estrategias, para que entonces quede mucha claridad de cómo vamos a lograr llevar a cabo esta propuesta de innovación. Adelante, por favor. Y aquí, bueno, viene una construcción de la introducción paso a paso. Aquí me di a la tarea de ir redactando cada uno de estos elementos para que pudieran tener ustedes un ejemplo de cómo pudieran hacerlo. Obviamente esto es de manera un poquito más superficial y estamos hablando de lo que es la IA, de cómo la utilizamos con un sentido ético, ¿no? Entonces aquí en el contexto nos habla de cómo en los últimos años esta inteligencia artificial ha transformado significativamente los entornos educativos y genera nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Y luego viene el problema o la necesidad, sin embargo, suele centrarse en el uso técnico de las herramientas y nos dice qué es lo que estaría faltando. En este caso, el promover una comprensión crítica. Nos habla, bueno, de esta brecha educativa que se evidencia principalmente en el uso instrumental de la inteligencia artificial y la necesidad de los estudiantes de ser capaces de analizar, de tener este sentido crítico. Luego el concepto de innovación, que aquí va la línea del autor, cómo ve la innovación educativa como un proceso intencionado de transformación de la práctica pedagógica orientado a la mejora de aprendizajes mediante enfoques críticos y reflexivos. Adelante, por favor. Y el propósito de la propuesta, ¿no? Ahí ya entramos. Específicamente, yo ya dije cuál es la innovación, cómo la concibo, pero ahora, ¿cuál es el propósito de la propuesta que yo quiero circunscribir en esta ponencia? Entonces, aquí tiene como propósito desarrollar en los estudiantes competencias para el uso crítico y ético de la IA mediante actividades basadas en el análisis de casos. ¿Sí? Entonces, aquí lo crítico, el enfoque va en el uso crítico y ético. No basta con que sepan utilizar la inteligencia artificial, sino cómo logramos que lo hagan con un sentido crítico. Y en esta justificación, ¿por qué es importante esta propuesta? ¿Por qué resulta relevante? Porque hay una contribución a la formación de ciudadanos digitales responsables, que era lo que comentábamos, no se queda únicamente en el aula, en el contexto escolar, sino que va a un entorno mayor, a un entorno más amplio. Y en la parte de innovación contra investigación, pues nos habla de que esta propuesta se centra en la implementación de una estrategia pedagógica en un contexto real. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros aquí? Vincular la parte teórica, la parte pedagógica, pero con la parte práctica. Y por último, la breve descripción de la propuesta, que sería la experiencia se desarrolla con estudiantes de nivel superior. Aquí hay que decir quiénes son los que participan, se da esta caracterización, a través de qué se hace, en este caso nos habla de estudios de caso y de debates guiados para reflexionar sobre el uso de la IA en contextos académicos. Muchas gracias. Doctora Isolda,
Ahora le vamos a conceder la palabra al doctor Santamaría. Bueno, muchas gracias. Les agradezco si podemos avanzar en nuestra slide. Muchas gracias. Me toca a mí hablarles un poquito de lo que son los materiales y los métodos en el contexto de una innovación que estamos preparando para que esté en formato ponencia y que todos puedan saber qué es lo que hicimos. Yo quisiera recomendar o iniciar con una recomendación clave, que es pensemos en responder la pregunta ¿qué hicimos? No todavía qué demostramos o qué encontramos, sino qué hicimos. Cuando alguien nos pregunte más o menos de qué se trató nuestro trabajo, ese es el tipo de pregunta que vamos a responder dentro de este apartado. Ahora, ¿lo hacemos siguiendo un formato? Sí, lo hacemos dentro de una formalidad, pero tratamos de responder paso a paso qué fue lo que se implementó. Toda intervención innovadora va a seguir esta estructura de investigación porque lo que nosotros pretendemos al hacer esta divulgación es dar a conocer cuáles fueron exactamente los pasos que tomamos para registrar, para innovar, pero también para registrar los efectos de esta innovación, a fin de que alguien en otro contexto, en otro lugar, pueda ver nuestro trabajo y pueda tomar inspiración o pueda hacer alguna adaptación. ¿Qué es lo sumamente importante de expresar entonces en ese sentido? En primer lugar, el tipo de metodología, el tipo de método que seleccionamos y que va a determinar los instrumentos. Y aquí quisiera poner sobre la mesa un asunto que puede ser confuso a veces cuando estamos redactando, sobre todo en nuestras primeras ponencias. Nosotros seleccionamos, voy a decirlo como un ejemplo, seleccionamos el método de encuesta y entonces comenzamos a escribir qué son los métodos cuantitativos, qué es la encuesta, de dónde viene. En este momento y dentro del contexto de una ponencia, no es eso lo que buscamos, sino más bien explicar por qué seleccionamos ese tipo de instrumento, ese tipo de método. Entonces, no se trata de definir conceptualmente cuál es el método y cuál es el instrumento, sino de dar color en cuáles son las razones por las que lo estamos seleccionando. Aquí pusimos en esta presentación que típicamente dentro de la innovación educativa se recomienda la medición cuantitativa por una naturaleza de más o menos lo que queremos medir, que típicamente es qué efecto tiene en el aprendizaje esta innovación que vamos teniendo. No quisiera sesgar a las personas que nos escuchan, no es la única manera, solamente es una que típicamente se utiliza, sobre todo porque hacemos una medición pre y hacemos una medición post. Ahora, en la siguiente slide, entramos un poquito en detalle de ¿y qué tipo de instrumento voy a seleccionar? ¿Voy a hacer mi propio instrumento? La respuesta corta es preferentemente no, porque tenemos la fortuna de que hay una gran tradición de investigación en innovación educativa que nos permite explorar distintos instrumentos que ya han recorrido el camino de la construcción, que lleva una validación y que nos dicen, este instrumento sirve para medir el pensamiento crítico, este instrumento sirve para medir el análisis crítico dentro de un texto. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar crédito dentro de nuestra ponencia de dónde estamos sacando este instrumento, si requerimos hacer algunas adaptaciones de lenguaje, de contexto muy particular, se hacen, se da el crédito, se describe cómo es que se decidió hacer la adaptación de una manera muy narrativa que pueda entenderse el por qué estamos eligiendo este instrumento, en qué momento, yo les mencionaba como ejemplo el pre y post, todo eso hay que definirlo. Vamos a hablar de con qué tipo de grupos estuvimos trabajando, con cuántas personas, y entonces vamos a ir dejando ahí claro para cualquier persona que lea nuestro trabajo cuál fue el caminito que nosotros decidimos seguir para poder medir y evidenciar nuestra innovación. Y aquí hago como un paréntesis un poquito filosófico de por qué hacemos esta medición. Toda innovación surge de una problematización que es la que describían mis colegas anteriormente, ya la identificamos y tenemos muy buenas ideas. Todas las ideas vienen de un buen lugar y con un buen objetivo. Sin embargo,
de acuerdo a contextos, esto podría o no funcionar. Idealmente, yo sé que todas las personas que hacemos innovación educativa queremos llegar a poder demostrar que funciona, pero es importante tener respuestas verdaderas. Entonces, la medición nos permite saber qué tanto funciona, si es este contexto, si hay una variable en la que determina este éxito, o si funciona mejor en un tipo de personas que en otro, en un tipo de grupo o en otro. Todo esto va a ir quedando claro a partir de la selección de los métodos y de los materiales que empleamos para registrar nosotros qué fue lo que ocurrió con esa innovación. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo más cercano a lo que pretendemos impactar con nuestro proyecto es cómo vamos a buscar un instrumento. Yo les invitaría a que hiciéramos esa reflexión cuando vamos a seleccionar. Si yo quiero evidenciar análisis crítico, pues voy a tratar de buscar un instrumento que se haya construido o que se pueda adaptar, que esté midiendo análisis crítico. En la siguiente slide pusimos un tipo de confusión que puede surgir de pronto. Yo quiero evidenciar con esta innovación que mi grupo pudo aprender un poquito más de historia y lo quiero demostrar pues normalmente con calificaciones, pero lo que hago son entrevistas. Entonces ahí como que hay una disonancia que es la que tratamos de atajar con este tipo de respuestas. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? De acuerdo a lo que yo quiero demostrar es qué tipo de método me conviene y entonces qué tipo de material es el que voy a emplear para hacer esta medición y poderla plasmar toda en mi texto. Una vez más, la intención del texto es dejar con mucha claridad no la conceptualización del material, sino el por qué lo estamos usando, cómo es que se justifica para demostrar lo que queremos demostrar de acuerdo a nuestra innovación. Finalmente, quisiera nada más para cerrar esta sección, decir que una medición con escala Likert no es cualitativa, y esto lo digo para que nosotros sepamos también el tipo de tratamiento que se puede dar para estos instrumentos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos instrumentos que usan esta escala y es muy útil, pero se le puede sacar un poquito de partido a través de la estadística. Los métodos y los instrumentos cualitativos típicamente son de entrevista, y si nosotros decidimos hacer eso, pues habrá que poner también en texto el por qué lo hacemos y hasta qué profundidad vamos a llegar. En cuanto a materiales y métodos, creo que esto es lo que les podría recomendar, y me gustaría dar paso a nuestra compañera, la doctora Alejandra, para que pueda platicar un poco más sobre los aspectos clave de los hallazgos. Muchas gracias, doctor David. Y efectivamente será un gusto contarles las características propias de los aspectos claves de los hallazgos principales, mejor conocido como resultados. Particularmente en la línea narrativa que les comentaba el doctor David, les voy a compartir 4 aspectos claves de esos resultados para que ustedes puedan puntualizar en ese espacio finito que tenemos en nuestros artículos la información más relevante. Les voy a contar cómo podemos abrir esta sección y de igual manera cómo la podemos cerrar, porque tiene unas especificaciones y unas características que valdría muchísimo la pena que ustedes las consideren para que pueda ser de mejor relevancia la presentación de toda la información que ustedes tienen. Iniciando particularmente con un breve contexto. Aquí lo que nosotros podemos hacer es puntualizar con una frase que resuma el propósito principal de la investigación. Nosotros coloquialmente le denominaríamos una introducción a los resultados, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros vamos a presentar va con el propósito de atender la pregunta de investigación o el objetivo que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Por eso es importante que al momento de escribir los resultados, ustedes puedan traer nuevamente esa pequeña frase que contextualice justamente ese objetivo. Posteriormente, podríamos incluir la descripción de los hallazgos claves. Aquí, como les mencionaba el doctor David, depende justamente de la naturaleza de su investigación. Nosotros les proponemos que puedan utilizar viñetas entre 3 y 5 en donde resalten los hallazgos más significativos. Cada una de estas viñetas debería ser concisa y debería enfocarse en un resultado específico.
Entonces, si bien están trabajando con datos cuantitativos, pues qué mejor un ejemplo como el que les presentamos, ¿no? Aquí, el primero menciona incremento del 15% en la precisión diagnóstica utilizando dispositivos de IoT, y una segunda viñeta que les traemos como ejemplo menciona la reducción del 20% en el tiempo de tomas de datos en espacios de aprendizaje. Si se dan cuenta, tiene un dato finito de cuantificación para presentar el hallazgo relevante. Sin embargo, si lo trabajamos desde una mirada cualitativa, es muy valioso que ustedes puedan traer el texto puntual de las conversaciones de sus entrevistas para que podamos conocer de primera mano los hallazgos relevantes, siempre y cuando estén anonimizados. Eso también es muy importante, ¿no? Que se respete esos criterios de privacidad justamente en la información que les comparten sus participantes. Un tercer aspecto clave corresponde a la visualización de los datos. Aquí, qué mejor que ustedes puedan incluir gráficos, tablas o figuras que respalden los hallazgos presentados en las viñetas anteriores. Aquí lo importante es que ustedes puedan asegurar que cada visualización esté claramente etiquetada y referenciada en el texto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estamos incluyendo la figura número 1, que es una comparativa de tiempos de respuestas antes y después de la implementación de Internet de las cosas. Bueno, si yo estoy nombrando, si yo estoy incluyendo esta figura como pie de página con su nombre respectivo, lo mejor es que dentro de la narrativa de los resultados justamente llamen a la figura. Por eso es que es tan importante que esté claramente etiquetada en el texto y referenciada. Esto es básicamente a lo que refiere, ¿no? Que no solo esté el pie de página, sino que en la narrativa nosotros podamos invitar al lector a que sepa cuál es el sustento justamente de las figuras que estamos incluyendo, gráficos o tablas según corresponda. Y para cerrar el aspecto clave de los resultados, al final de haber presentado esos hallazgos relevantes, lo mejor es que ustedes puedan incluir de igual manera una breve conclusión que sintetice la importancia de los hallazgos y cómo contribuyen al campo de estudio. Aquí también es, pues no sé si naturaleza de investigadores o en nosotros los innovadores educativos, de querer decir más de lo que encontramos en los resultados. Entonces, aquí nada más, sí el consejo es que puedan limitar con los hallazgos que ustedes tienen, ¿sí? El tema de poder debatir con teoría, pues ya lo dejamos un poco más adelante para el espacio de las discusiones. Sin embargo, aquí el ejemplo que les traigo puntualmente es cómo todo lo que sustentamos en las viñetas anteriores nos presentan una breve conclusión, como por ejemplo, los resultados indican que la integración de tecnologías de Internet de las cosas mejora significativamente la eficiencia y calidad del aprendizaje en escenarios remotos, especialmente en áreas con recursos limitados, que esto es parte también del contexto de la investigación, si se dan cuenta, ¿no? Estamos aterrizando con un comentario generar esa conclusión de cuáles fueron los aportes de las viñetas que presentamos anteriormente. Y en la siguiente diapositiva también es importante contarles que sintetizamos 4 buenas prácticas al momento de presentar sus resultados. La primera propuesta que les hacemos en esta buena práctica es que ustedes sean claros y concisos, con el propósito de presentar los datos de manera directa, evitando interpretaciones o análisis que pertenecen a la sección de discusión. Y también importante que creamos que si tenemos un hallazgo, lo podamos sustentar como una causa raíz a las problemáticas que evidenciamos en el contexto. Y eso es muy natural que pueda surgir en el proceso de escritura. Entonces, por eso es tan relevante esto que les estamos compartiendo, ¿no? Sean claros y concisos, lo que encontraron, el hallazgo principal. No incluyan temas post-análisis, como les mencionaba hace un momento, que pueden ir en la sección de discusión, o tampoco lo debatan con la teoría, porque para eso tenemos otros espacios. Entonces, lo mejor es ceñirnos justamente a los datos y a la relevancia de cada uno de esos análisis que ustedes desarrollan. Una segunda buena práctica refiere a la organización lógica, porque aquí también puede pasarnos que tengamos tanta información, que desarrollemos muchos análisis estadísticos, cada análisis estadístico tiene un resultado con un p-value
que nos pueda sustentar algún tema importante. Pero aquí, ¿qué es lo más relevante? Que ustedes puedan estructurar cada uno de sus hallazgos de forma secuencial y coherente. ¿Cuál va a ser la secuencia? La que ustedes definan como criterio de investigador. Bueno, es que nosotros hicimos esta investigación y lo vamos a presentar en orden de importancia según el contexto que yo estoy analizando. Puede ser. O otra forma de organización lógica pudiera ser en orden cronológico, en las secuencias de tiempo en las que se desarrollaron las formas metodológicas que yo decidí para mi investigación, o simplemente por los temas en los que yo estoy tratando, ¿no? Esto depende de cada una de las investigaciones que ustedes planteen y, reitero, del criterio de investigador que ustedes usen para presentar esa organización lógica de su información y de sus viñetas más relevantes, ¿no? El tercero justamente refiere a esa relevancia. Vamos a encontrar información de las 20 pruebas estadísticas que yo hice, pero ¿qué es lo importante aquí? Incluir únicamente los resultados que respondan directamente a las preguntas de investigación planteadas. Bueno, es que las 20 pruebas responden a la pregunta de investigación, ok, pero ¿cuál realmente tiene un nivel de significancia mayor que la otra? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo definir que aunque haya hecho 20 pruebas, las 20 tienen un mismo patrón? Las 20 me están diciendo una linealidad y una tendencia a la información que yo analicé. Bueno, eso es importante que ustedes lo puedan incluir dentro de sus criterios para puntualizar. Acuérdense que tenemos un espacio finito, entonces, ¿qué mejor que podamos sintetizar y puntualizar esas relevancias, ¿no? Y que también puedan tomar como un criterio importante la transparencia, porque miren, aquí un punto que hemos podido identificar es que al momento de reportar los hallazgos relevantes, también es muy valioso que ustedes incluyan los que no apoyen a la hipótesis inicial. Bueno, por un lado, para mantener la integridad académica, pero también los datos que esperamos que sustenten alguna hipótesis, pues claro, esos son como los más relevantes para nosotros. Pero en una de esas, y lo bonito del proceso de investigación es que haya serendipia justamente en esos análisis de datos y encontremos alguna sorpresa que nos digan, oye, esa hipótesis que tú lo habías planteado de tal manera, pues la tenemos que rechazar porque realmente hay unos datos que sustentan esta información. Entonces, por decirlo de alguna manera, los datos en negativo, los datos que van en la contraria a lo que nosotros esperamos también son muy valiosos y enriquecen de igual manera la investigación. Entonces, el contexto que ustedes están analizando se va a nutrir justamente con este tipo de hallazgos. Entonces, no los dejen a un lado, de verdad. No es una respuesta muy significativa también en estos procesos de investigación. Entonces, con estos 8 puntos que les acabo de compartir, espero tengan una línea narrativa muchísimo más clara para poder documentar sus resultados y será un gusto cederle la palabra a la doctora Dalles para que les cuente un poco respecto a las implicaciones. Adelante, doctora Dalles. Muchísimas gracias, Ale. Y me da mucho gusto, o sea, cómo fuiste dando pie al siguiente tema que vamos a tratar. Y esto pues es expresión justamente de toda esta lógica, de toda esta cuestión metodológica que hay en el diseño, en la elaboración de nuestras ponencias de innovación. Y bueno, pues ya tenemos los hallazgos, como bien nos presentó Ale, y es el momento de las implicaciones. Y bueno, ¿qué serían las implicaciones en este contexto de nuestras ponencias de innovación? Pues justamente son cualquier tipo de discusión sobre lo que significa nuestro estudio para su campo de estudio, pero también en términos generales. Y también es esa aplicación, esa trascendencia que tienen los hallazgos del estudio. En otras palabras, pues bueno, las implicaciones responden a la importancia del estudio para los responsables de políticas públicas, para el público en general o para otros investigadores. Y justamente dentro de esta misma línea, las implicaciones tienen gran relevancia. ¿En qué sentido? Pues que nos permiten contextualizar, nos permiten valorar la relevancia de los hallazgos. Asimismo, nos permiten comprender cómo nuestros hallazgos contribuyen al conocimiento que ya existe dentro del área de conocimiento, bueno, en este caso dentro de la innovación educativa. Las implicaciones son importantes porque influyen en la práctica profesional.
en este caso en la práctica profesional docente, y pues también son fundamentales porque permiten entrever, abrir nuevas líneas de investigación. Desde esta lógica podemos entonces estar estableciendo 4 objetivos fundamentales de las implicaciones en nuestras innovaciones, nuestras ponencias de innovación. Primeramente, evidenciar la relevancia que tiene nuestro estudio. Esta es una de las funciones fundamentales de las implicaciones. Y dentro de esta misma perspectiva, justamente establecer la relación de los hallazgos con la teoría y con la práctica. Y en este ejercicio reflexivo vamos a estar identificando cuáles son esas posibles futuras líneas de investigación que se están presentando, y también un aspecto muy importante es esta reflexión sobre la consideración de cuáles serían estas limitaciones o cuáles son estas limitaciones que tiene nuestro estudio. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, sí, consensualmente la literatura pues clasifica las implicaciones, es lo más consensuado, aunque existen pues otras maneras, pero lo más común es justamente esta clasificación de las implicaciones en teóricas y prácticas. Desde la dimensión teórica, las implicaciones se vinculan al hecho de cómo los hallazgos pueden estar impactando la investigación en el campo de estudio. Y en este sentido, la reflexión va sobre el hecho de que, por ejemplo, si nuestros hallazgos están en línea con investigaciones con estudios previos, y todo esto vemos que se relaciona con todo este ejercicio de sistematización teórica que forma parte de la introducción de nuestras ponencias. De igual manera, pues desde esta perspectiva de implicaciones teóricas, podemos estar respondiendo qué se sabe ahora que no se conocía antes. Puede que con nuestra ponencia pues estemos desde nuestra sistematización teórica o desde el propio método empleado, podamos entonces entrever algún vacío epistemológico que es en este momento donde lo vamos a estar resaltando como resultado de los hallazgos del estudio. De igual manera, desde esta perspectiva teórica podemos estar destacando si los resultados que alcanzamos validaron los métodos que utilizamos, lo que refirió el doctor David, los métodos que utilizamos en las investigaciones, lo que fueron utilizados en investigaciones anteriores, pero no solamente si lo validaron a estos métodos que sí se utilizaron en investigaciones anteriores, también la contraparte si los invalidaron. Estos son elementos clave que deben de evidenciarse como parte de las implicaciones del estudio, siempre y cuando formen parte de nuestros hallazgos. De igual manera, las implicaciones teóricas pues se vinculan con destacar en este caso la posibilidad de, si nuestro estudio pues la presenta, de explorar un poco más a profundidad, de una manera más fructífera, algún fenómeno o algún contexto. De igual manera, desde esta perspectiva teórica podemos estar destacando si la información de nuestro estudio, de nuestra ponencia de innovación, posibilita revisar, desarrollar, sustentar o probar una nueva teoría, y si también puede ser otra implicación, en este caso, si ha sido posible conocer mejor el comportamiento de nuestras variables o las relaciones o nexos que puedan emerger entre ellas. Ahora bien, desde una perspectiva práctica, las implicaciones se vinculan con el impacto en problemas del mundo real que tienen nuestros estudios. ¿En qué sentido? Justamente al impulsar cambios en las políticas o en los tratamientos. Y vale la pena entonces en este sentido reflexionar si nuestro estudio ayuda a resolver algún problema o varios problemas del mundo real. Si a partir de nuestras ponencias de innovación estamos justamente desarrollando verdaderamente innovaciones, procedimientos, sistemas, tecnologías que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de las personas y también de sus diferentes contextos. Entonces, pues bueno, no todo justamente puede estar, todos estos aspectos pueden estar implicados, valga ya una redundancia, en nuestras implicaciones, a veces un solo criterio, pero sí lo más importante rescatar de todo esto es que si los hallazgos
tienen que tener esa significación desde una dimensión teórica, práctica o incluso desde las dos. Y la siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, ya a modo de síntesis de este apartado, me gustaría compartirles algunas preguntas sobre las cuales podemos estar haciendo este ejercicio reflexivo sobre nuestros estudios y bueno, podemos estar preguntándonos cuál es ese significado teórico, ese significado práctico de los hallazgos y en qué fundamentos se sustentan estas interpretaciones. No podemos establecerlos así tal cual, sin poder fundamentar, sin poder argumentar, sin poder sustentarlos desde los hallazgos que emergieron del estudio. De igual manera podemos estar reflexionando si nuestros hallazgos pues son válidos y también son replicables, entonces qué fenómenos de la vida real podrían ser explicados o podrían ser modelados a partir de ellos. Y en este sentido también podemos estar destacando qué problemas quedan sin resolver o qué problemas surgen de nuevo debido a los hallazgos de nuestro estudio. Entonces, pues como recomendaciones generales, me gustaría destacar que a la hora de redactar las implicaciones de nuestras ponencias de innovación, hacer este énfasis en cualquier significado teórico, en cualquier significado práctico de los hallazgos, sin exagerarlos. Me gustó mucho cómo la doctora Alejandra pues justamente refería a esto, son los hallazgos de nuestro estudio. A veces queremos decir muchas cosas y vienen a la cabeza muchas relaciones con otros estudios, pero el focus en este sentido va en el sentido de nuestros hallazgos. De igual manera, pues debemos asegurarnos que el tono que empleemos en la redacción de las implicaciones específicamente pues refleje la solidez de los hallazgos. De igual manera, es importante en el diseño de las implicaciones reconocer cuáles son esas limitaciones del estudio y abordar explicaciones que sean alternativas de los hallazgos. Y bueno, pues ya como último punto y un aspecto muy importante es garantizar que las implicaciones sean razonables. Y esto a partir de que justamente de poder delimitar cuáles son esas limitaciones que se presentaron en nuestro estudio. Digamos, a lo mejor necesitamos un mayor tamaño de muestra o a lo mejor existe otro instrumento de medición que nos permite pues obtener resultados mucho más robustos o quizás introducir una metodología mixta para poder validar triangular lo que ya hemos encontrado en el estudio. Entonces, bueno, con estas ideas doy cierre a los aspectos claves de las implicaciones y le paso la palabra al doctor David para que continúe la presentación. Muchas gracias. Sí, pues vamos a la parte del cierre de nuestra ponencia. Ya tenemos todo el texto, ya explicamos de dónde viene la inquietud, por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestros sustentos teóricos, cuál es el marco dentro del cual vamos a hacer nuestro análisis. Ya explicamos de qué se trata el trabajo y ya expusimos los resultados, incluso dialogamos con nuestro marco teórico. Llega el momento en el que de pronto volteamos y decimos, bueno, siempre he estado diciendo según esto, según quién, según los resultados, pero ¿a qué hora voy a usar yo mi propia voz? Justo en este apartado. En las conclusiones es donde nosotros, ya como personas que estamos haciendo la innovación educativa, nos vamos a permitir aterrizar lo que hemos observado a partir de afirmaciones. Aquí es justamente donde todas y todos tenemos esa licencia, justo por la naturaleza sistematizada del trabajo, podemos aterrizar una conclusión. Por ejemplo, podemos encontrar y podemos afirmar que en estas condiciones, dadas según nuestro estudio, esta innovación que estamos haciendo nosotros genera tal cosa. O sea, ya lo podemos decir de manera muy firme, está sustentada a través del texto que hemos venido construyendo. Y en la siguiente slide, por favor, podemos ver también un par de recomendaciones adicionales. La primera es ¿cómo empezamos nuestro apartado de conclusiones o qué es lo que tiene que evidenciar? Respuestas a nuestras preguntas de investigación. Yo sé que de pronto nos podemos sentar y podemos decir, bueno, ¿y qué es lo que yo estoy concluyendo? Lo primero que debemos de tener en mente es responder eso que dio origen a nuestra innovación educativa. Por ejemplo, si nosotros tomábamos
el tema de la inteligencia artificial. ¿De qué manera influye el uso de inteligencia artificial en el análisis crítico de un texto? Eso es justamente lo que queremos responder. Se supone que todo lo fuimos guiando con eso en mente. Entonces, en esta parte de nuestro trabajo ya tenemos todos los elementos para dar respuesta y decir de manera afirmativa, de esta forma es que se ve impactado el análisis crítico a partir del uso de la inteligencia artificial. Así es como vamos a ir construyendo este apartado. Ustedes podrán darse cuenta que en los requerimientos de una ponencia, incluido nuestro IFE Conference, estos apartados tienden a ser más breves que el resto, justamente porque lo vamos haciendo de manera mucho más concreta. Ahora, ya se venía anticipando durante la conversación de hoy, la doctora Alejandra nos lo hizo muy evidente. Es bien importante que también aterricemos aquello que no se logra. Todo lo que encontramos es un hallazgo de relevancia y nos lleva a una conclusión importante. Quizás se lo estoy diciendo a personas que ya lo conocen, pero no está de más comentarlo. A veces nosotros traemos mucho el chip de decir, quiero comunicar conclusiones positivas, resultados positivos. Colegas, todo lo que pareciera no funcionar es un hallazgo de valor, porque le estamos comunicando a la comunidad académica de qué manera sí hay efectos y de qué manera no, también para que otras personas puedan decir, ok, ya sé que quizás por ese camino no, o para que se inspiren y digan, bueno, yo voy a buscar otra innovación que trate de llenar ese nicho. Pero es bien importante que no le tengamos miedo en las conclusiones a decir algunas afirmaciones que pareciera que van en contrasentido a nuestra hipótesis. No está descalificando nuestro trabajo, más bien lo está haciendo mucho más sólido porque estamos dando una conclusión que comprende todos los aspectos de lo que sucedió y de lo que no sucedió. Siempre con base en lo que ya hemos venido construyendo en el reporte, en la discusión con nuestro marco teórico y en los hallazgos que tuvimos. Eso es el apartado de conclusiones, donde ya nosotros podemos emplear nuestra propia voz y podemos aterrizar lo que hemos observado y que ya podríamos salir al mundo a decirle, esto yo lo puedo afirmar en función del trabajo que yo estuve realizando o que mi equipo estuvo realizando. Pues esto es en cuanto a conclusiones, y a continuación la doctora Elvira nos va a hablar de un par de detallitos adicionales que son como la cereza en el pastel de la ponencia para que quede lista, para que ustedes le entreguen. Adelante, doctora. Gracias, doctor David. Muy interesante todo lo que han comentado, tanto el doctor David como el resto de mis colegas. Bueno, y como bien dice el doctor David, la cereza del pastel, ¿no? Que es el abstract. Siempre dejamos el abstract al final, y lo cual no está mal, porque necesitamos justamente terminar todo nuestro trabajo para ya después poderlo resumir en el abstract. Pero ciertamente sucede que ya es que lo hacemos de manera muy apresurada porque ya se va a cerrar la convocatoria y hay que enviar el documento. Pero este aspecto del abstract merece nuestra atención. ¿Por qué razón? Porque es nuestra carta de presentación, o es la carta de presentación de nuestra ponencia, de nuestro artículo de investigación. Es algo sumamente importante. Primero, como acabo de decir, porque es nuestra carta de presentación, y segundo es porque tanto los revisores de las conferencias como esta o de los journals reciben una vasta cantidad de documentos. Entonces, siempre hay una primera parte en donde se hace un filtro, ¿no? Bueno, se lee el abstract, a ver si esto es interesante, cumple con el scope de la revista o de la conferencia, revisamos el formato y bueno, si esos primeros aspectos fundamentales se cumplen, entonces pasan al proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces, por eso es muy importante considerar escribir un buen abstract. Entonces, además de esto, pues, tiene que atraer la atención del lector, ¿no? Escribirlo con el mayor entusiasmo y con la mayor propiedad para que justamente se cumpla este aspecto. También se debe de escribir en tiempo pasado, así como todo el documento, incluir palabras clave. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle. Importantísimo, no incluyan citas o acrónimos dentro del abstract.
y no incluir información que sea innecesaria. Entonces, siguiente slide, por favor, para darles una información más certera. Fíjense, podemos trabajar con este formato que le llaman el formato IMRID o IMRAD, si lo ven en inglés, y haces alusión a estos 4 puntos que debe de incluir el abstract. El abstract se puede escribir de manera estructurada o no estructurada. ¿A qué me refiero? Cuando se escribe de manera estructurada es que se van separando, se separa cada cuestión en párrafo, ¿no? Haciendo alusión a la introducción, método, resultados y discusión. Y no estructurada es escribirlo en un solo párrafo. Pero cualquiera de los dos, ya sea estructurado o no estructurado, debe de incluir estos 4 elementos. ¿De qué va a depender de cómo lo escribo, si estructuradamente o no? Pues de los requisitos o lineamientos de la conferencia o de la revista. Entonces, la primera parte, pues es la introducción y es ¿por qué se hizo? Entonces, por ejemplo, aquí, y si ustedes se dan cuenta, en la primera parte se trata de explicar, o sea, cuál fue la problemática que nos llevó a escribir sobre este tema, que es la sala inmersiva Hall, emoción y gamificación. Después viene esta otra parte que son los métodos, cómo se hizo. Ahí se explica qué metodología se utilizó, quiénes participaron en el estudio, qué instrumentos se utilizaron. Y en una tercera parte vienen los resultados, qué se encontró. Entonces, tampoco se trata de escribir aquí todos los resultados. Hay que escoger aquellos que le den más atractivo a nuestro trabajo de investigación. Y finalmente, en el último párrafo viene la discusión o conclusiones, o ambas, ¿no? Como ustedes lo quieran expresar. Esta parte de discusión sería lo que comentó nuestra compañera Dallis, que son las implicaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bueno, ¿qué significan esos resultados que se encontraron? O sea, ¿qué implicaciones tienen, no? Entonces, en este caso, como la sala inmersiva es una clase, es un espacio donde se imparte una clase en línea de manera masiva, donde retener la atención de los estudiantes es todo un reto. Pues bueno, aquí digamos que la conclusión es que la gamificación favoreció esa parte y no solamente, no solamente favoreció la atención, sino también aumentó ciertas emociones positivas y disminuyó ciertas emociones negativas. Entonces, bueno, esos serían los 4 elementos que debe de contener el abstract. La introducción, por qué se hizo, los métodos, cómo se hizo, los resultados, qué se encontró, la discusión, conclusión, qué significan o qué implicación tienen esos resultados. Ahora, también en este ejemplo que les estoy compartiendo, ustedes pueden ver las palabras clave. También se sugiere que las palabras claves estén mencionadas en el abstract. Ahí se las puse con color, con diferente color, ¿no? Ahí aparece la palabra emociones en el abstract. Bueno, es una palabra clave, educación superior, innovación educativa y gamificación. Es sumamente importante este detalle de las palabras clave porque a partir de ahí es como nos van a encontrar. Si nuestro documento está hablando sobre emociones o sobre gamificación, pues bueno, es evidente que esas palabras tienen que estar para cuando se haga la búsqueda, pues se pueda recuperar ese documento. Y bueno, y otras personas puedan conocer nuestro trabajo y citarnos, ¿no? Que también es algo importante. Muy bien, siguiente, por favor. Y bueno, y ya finalmente vamos a hablar sobre el título, los agradecimientos y las referencias. El título tiene que ser corto, claro y atractivo. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Ya hablé de las palabras clave, así que eso lo voy a saltar. Y cuando sea, digamos, necesario o que sea algo que sucedió tal cual, hay que dar agradecimientos. A veces pasa que
para nuestro estudio a lo mejor nos ayudaron otros colegas profesores replicando nuestra metodología en sus aulas. Bueno, en los agradecimientos vale la pena mencionarlos y darles ese reconocimiento. O si su trabajo es producto de un grant, pues también dar ese reconocimiento. Esos reconocimientos o agradecimientos son importantes en primer lugar porque, bueno, qué bueno devolver toda esa ayuda que recibimos a quienes nos lo están brindando, y también porque de alguna manera eso robustece el trabajo. Entonces es importante. Y bueno, el listado de referencias debe cumplir con el formato establecido por la conferencia o por el journal. En el caso del IFE Conference, pues se solicita formato APA para las ponencias de innovación, que son a las que está dirigido este webinar. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, o sea, los invitamos por favor a que escriban sus preguntas en el chat. Antes de pasar a ello, les quisiera comentar lo siguiente. No se asusten si de pronto ven que hemos dicho muchas cosas y de repente ven que hay mucha estadística aplicada o cuestiones cualitativas sofisticadas que se mencionaron aquí. Por favor, no se asusten. Creo que una estrategia interesante podría ser que hagan colaboración con otros colegas que a lo mejor son expertos en estadística o en estudios cualitativos. Eso es muy bonito y de mucho valor porque aprendemos juntos y logramos tener un trabajo ya no solamente con nuestra propia mirada, sino con la de alguien más. Entonces, los animo a que no se desanimen, sino todo lo contrario, a que vean cómo sí se puede lograr. Muy bien. Voy a revisar si tenemos por ahí algunas preguntas del público. Ok. Creo que por ahí ya están empezando a escribir. Y bueno, aprovecho para agradecer los comentarios iniciales de Erika, Gris, Marro, Verónica y Luis Alfredo. Ya llegaron un poquito tarde los comentarios y ya no los pude leer en ese momento. Pero muchas gracias. Sus comentarios fueron en torno a por qué es importante la divulgación científica, ¿no? Me encantó la aportación de Luis Alfredo que dice que para cambiar el mundo, y parece algo muy osado, pero es verdad, a veces estos pequeños detalles, o sea, poquito a poquito lo vamos cambiando favorablemente, ¿no? Y bueno, aquí Luis Alfredo, no sé si es el mismo, nos pregunta que si vamos a compartir la presentación. Tengo entendido que lo que pasa es que se queda grabado el video y el video pues contiene toda la información que les hemos compartido. Entonces, bueno, a lo mejor eso es más sencillo de manejar. Ajá. No sé, ¿alguien más que quiera del público alguna pregunta? Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver si alguien del público se anima. Muy bien, pues parece que no. O a lo mejor hay un delay. Entonces, bueno, no sé, David, si quisieras comentar algunas palabras finales entre comillas, porque si llega alguna aportación, pues ya no será final, pero bueno, prefinal. Adelante, David. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido un gusto para nosotros el poder compartir estas recomendaciones para aterrizar el trabajo tan valioso que se hace en innovación educativa en la forma de ponencia. A mí me gustaría recordarles que hay una corresponsabilidad
que viene con un valor enorme en el trabajo que ustedes van a hacer de su innovación. El hecho de que puedan compartir esta innovación que vaya más allá del aula en la que está ocurriendo es de mucho valor, precisamente como lo comentaba la doctora Elvira, para poder estar generando cambios que ocurren en el mundo. Si nosotros descubrimos algo que es muy funcional, pues qué mejor que poder compartirlo de esta forma para que algún colega en otro país, en otra entidad, en otro momento, años después de hacerlo, pueda leer nuestro trabajo y pueda encontrar estas posibles soluciones a una problemática muy contextualizada que está encontrando. Entonces, es recalcarles eso, el valor que tiene lo que están haciendo y que puedan aterrizarlo en esta forma de ponencia para que el mundo pueda conocerlo y pues que vayamos haciendo cada vez más fuerte esta bonita comunidad académica, esta comunidad educativa que se va formando precisamente con las aportaciones, con la generación de conocimiento de todas las personas que están involucradas en generar ideas y en salir y compartirlas con el mundo. Entonces, pues justo para cerrar es invitarles a que sigan por este camino, a que no dejen de estar innovando, a que ustedes se atrevan a divulgar este conocimiento y bueno, a que nos acompañen en el IFE Conference. Es un evento muy, muy bonito en el que precisamente hay muchas y muchos colegas que vienen, que aportan este conocimiento y creo que cualquier persona puede dar fe de que aprendemos mucho estando ahí y podemos intercambiar como estas impresiones de los trabajos que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por abrirse a escuchar en este espacio las recomendaciones que tenemos y pues de nuestra parte, una invitación a que sigan trabajando de esta manera y sigan colaborando con el mundo educativo a través de estas innovaciones. Gracias, doctor David. Y bueno, tenemos aquí 2 comentarios del público, de Evelyn de Molina, que dice gracias por animarnos a escribir nuestras experiencias. De Lizeth Martínez, muchas felicidades y muchas gracias por compartir esta información. Y bueno, no sé si alguna de mis colegas quisiera también dar algunas palabras finales. Si todas se animan, bueno, tenemos tiempo para que cada una participe. Así que, a ver, adelante, abra su micrófono. Gracias, doctora Elvira. Aprovecho estos minutos que tenemos justamente también para poder abonar a los comentarios de cierre que menciona la doctora Elvira y el doctor David, siguiendo un poco también una pregunta que nos hace Luis Alfredo Aguilar, que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo reconocer que nos estamos guiando por una idea equivocada en una investigación? Yo creo que esa es la magia justamente de investigar, ¿no? No sabemos si está equivocada porque los hallazgos te van a decir eso, ¿no? Como que tú dices, no, sí, mi metodología es súper innovadora porque yo creo que es innovadora, pero tus hallazgos te dicen, pues no es como tan innovadora como tú esperabas, ¿no? Pero eso también es una buena guía y una buena retroalimentación para que puedas alinear tu camino. Entonces, desde una perspectiva muy positivista, te diría que no habría idea equivocada, sino que justamente es un paso a seguir en este camino de la investigación, ¿no? No todo está escrito de la mejor manera, que mejor que fuera así, pero no, es también parte de aprender de las cosas malas que nos suceden, que al final, como les digo, de una forma positivista no son tan malas, siempre nos enseñan algo. Y abonando justamente a estos comentarios, la invitación, pues ya se los comentaban mis colegas, el IFE Conference nos da un espacio de divulgación de información valiosísimo a nivel Hispanoamérica. Entonces, qué mejor que otros colegas de alguna otra localidad muy parecida al contexto en el que ustedes están trabajando puedan conocer y aprender qué es lo que pudieran adaptar justamente a esos espacios, ¿no? Que uno cree que son únicos, pero realmente no lo son. Entonces, que tengan un espacio de visibilización y de generación de ideas, pues es maravilloso. Y algo que siempre también le comparto a mis estudiantes, lo más bonito de escribir no es que tu nombre aparezca en una referencia internacional. Lo más bonito es cuando a ustedes les llega la notificación de que alguien lo citó, porque eso significa que está mostrando la relevancia justamente del trabajo y del impacto de lo que ustedes están haciendo en su práctica docente y en ese cubito de 4 paredes que cree uno que es único, pero no es, como les digo,
una ventana hacia un mundo exterior y que ahorita en los contextos tecnológicos en los que estamos, esa parte humanista es de las más importantes que podemos resaltar y que mejor que sea a través de la innovación educativa. Entonces esperamos sus contribuciones, esperamos que se animen justamente a poder escribir de esas buenas prácticas, de las no tan buenas, porque también les enseñarán a otros colegas por qué camino seguir en este aspecto tan grande en el que estamos trabajando. Pues muchísimas gracias a todos también por sus comentarios y a mis colegas por este espacio de divulgación muy valioso, de verdad. Gracias, doctora Alejandra. Y bueno, por ahí Gina Camargo nos dice, mil gracias, excelente presentación, importante poder compartir lo que hacemos. Claro que sí, sin duda. Isolda, ¿quisieras dar algún mensaje, por favor? Sí, pues me sumo a lo que comenta David, que se me hace muy importante porque el trabajo que hacen de manera cotidiana los profesores, que es cómo van teniendo esa experiencia con los estudiantes en su día a día, el hecho de que no se quede en el cajón, sino que realmente puedan compartirlo, ¿no? Porque todas esas enseñanzas, todo lo que aplican, todos esos aportes son muy valiosos, ¿no? Son buenas prácticas y como comentaba Alejandra, aun cuando hay cuestiones que quizá no es lo que nosotros pensamos, que quizá no están validando ciertas hipótesis, pues ya es un hallazgo importante, ¿no? Porque sabemos que no podemos irnos por ese camino y que tendríamos que buscar otra ruta. Y la otra cuestión que me parece muy importante y que enfatizo de lo que mencionaba la doctora Elvira es cómo no desanimarnos si no tenemos ese expertise, ese dominio para la escritura académica, si es una ponencia de investigación o en este caso de innovación educativa, sino cómo logramos crear esos grupos en los que nosotros podamos hacer un trabajo multidisciplinario, porque hacia allá también debemos ir, ¿no? Cómo generamos esos aportes cada quien desde lo que nosotros dominamos. Entonces, de esa manera enriquecemos mucho más lo que nosotros podemos integrar. Entonces, yo los invito a que sí se integren en estos foros, en IFE Conference, que también, como les comentaba al inicio la doctora Elvira, es un espacio muy importante de networking. Nos damos cuenta quién está en nuestras mismas líneas de investigación, con quién podemos hacer colaboración y entonces se hacen trabajos muy ricos, ¿no? Que de ser un proyecto que pudiera ser nada más en un aula, pudiera tener una mayor escalabilidad y pudiera tener una implicación a un entorno más amplio. Entonces, pues los invito a que sí se animen a incorporarse ahora a INFE Conference. Y muchas gracias. Gracias, doctora Isolda. Y doctora Dayi, solo nos faltas tú. Adelante, ¿algo que quieras agregar? Sí, muchas gracias. Bueno, me uno a las palabras de mis colegas. Efectivamente, primeramente agradecerles por estar compartiendo este espacio el día de hoy con nosotros y bueno, pues esperamos que todo lo que les hemos compartido les sirva, les anime, les motive para divulgar, socializar todo el trabajo que hacen en las aulas, que en definitiva es nuestra visión general, transformar la vida de las personas por medio de la educación, ¿verdad? Entonces, las puertas están abiertas y pues, como dije anteriormente, con mucho ánimo, con mucha motivación, aquí les recibimos con sus ponencias, sus trabajos y qué mejor, ¿no?, que poder conocer lo que están haciendo otras personas y poder contarle al mundo lo que nosotros también hacemos desde nuestras aulas. Muchísimas gracias por sus comentarios y nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Dayi. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, querido público, por escucharnos, por estar presentes en este webinar. Y bueno, ya con esto vamos cerrando. Listo. Bueno, pues les recuerdo nuevamente que la convocatoria para enviar sus contribuciones de innovación educativa o de investigación y ser ponente en el IFE Conference 2027 está abierta. En la página ifeconference.tec.mx pueden encontrar la información de las diferentes líneas temáticas y tipos de contribuciones que se reciben en nuestra convocatoria. La fecha límite para la recepción de contribuciones es el 15 de junio. Les recuerdo que también este año los artículos de investigación aceptados serán publicados en la serie de libros de Springer, Lecture Notes in Educational Technology, indexada en Scopus.
Para más información también pueden escribir al correo electrónico ifeconference@servicios.tec.mx. Para finalizar, en nombre del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, los esperamos en la siguiente sesión del IFE Conference Talks, en la cual tendremos el panel El impacto de la investigación en el desarrollo de la innovación educativa. La cita es el miércoles 13 de mayo a las 16 horas, tiempo del Centro de México. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria como docentes y como investigadores con ustedes. Gracias, colegas, por acompañarnos, por estar aquí, por compartir también sus conocimientos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.